Marcelo Martorelli, un experto en la materia. Un lujo. Prepárense para desmontar algunas ideas preconcebidas. ¿Cómo cuáles? Muchos creen que la historia del Rey Arturo y el Santa Grial siempre estuvieron entrelazadas. ¿Y no es así? No es así. De hecho, estas dos historias, al principio, Tenían vidas separadas, es verdad. La primera mención de Arturo, bueno, en realidad hartos. claro, Artos, aparece en la historia de los reyes de Bretaña de Geoffrey de Monmouth. Exacto, en 1136. Y la palabra grial aparece mucho después, Sí, en el cuento del Grial de Cretien de Troyes. entre 1178 y 1171. Increíble. Dos narrativas independientes que con el tiempo se fusionaron. La fuerza de estos relatos es realmente impresionante. Sin duda. Y hablando de fuerzas poderosas, no podemos olvidar los arquetipos. Los arquetipos, esos patrones que encontramos en el ciclo artúrico. Exactamente. Patrones de pensamiento y comportamiento que se repiten. A lo largo de la historia, Y en diferentes culturas. son la clave para entender por qué estas leyendas nos siguen fascinando. Totalmente. El caballero valeroso, la sociedad idealizada de Camelot. Resuenan con algo profundo en nuestro interior. Claro. Tocan fibras universales de la psique humana. El anhelo de un mundo mejor, la búsqueda de un ideal, Temas que se repiten una y otra vez desde la época de Jesús y sus apóstoles. hasta nuestros días. Exacto. Y hablando de relaciones complejas y arquetipos, no podemos dejar de lado Al triángulo amoroso. Arturo, Ginebra y Lancelot. Un clásico. La tensión entre el deber, la pasión y la traición. Un drama humano universal. Sin duda. Tomemos como ejemplo la película Excalibur. Una elección, Vemos a Arturo al principio puro e inocente. capaz de sacar Excalibur de la piedra. Pero esa pureza se rompe Se fractura. por los celos que siente hacia Ginebra y Lancelot. Es cierto, esa escena donde Excalibur se rompe Es muy simbólica. representa la caída de Arturo, su alejamiento de su verdadera naturaleza, Exactamente. La caída de Camelot en este sentido puede interpretarse como un reflejo de nuestras propias debilidades. de nuestras propias debilidades humanas, incluso ante un ideal utópico. Los celos y la posesión pueden corromperlo todo. La pregunta que nos deja Martorelli es muy interesante. ¿Cuál es? ¿Podría Arturo haber actuado de otra manera? Trascendiendo sus emociones egoístas. Exactamente. Es una pregunta que nos invita a reflexionar. Sobre nuestras propias vidas y relaciones. ¿Cuántas veces nos dejamos llevar por los celos? Por la posesión, el miedo a perder a alguien. Es un tema que nos interpela a todos. Y ya que hablamos de trascender, ¿qué hay del Santo Grial? El grial. No podemos quedarnos solo con la imagen de la copa. Porque contuvo la sangre de Cristo. Hay algo más profundo ahí, sin duda. ¿Verdad? El grial simboliza un anhelo humano universal, la búsqueda de la unidad. La plenitud espiritual, la conexión con algo que nos trasciende. Es como si el grial representara una especie de vasija interior. Un recipiente que debemos Por llenar. amor, sabiduría, compasión. La transformación del ego en un discípulo. Capaz de contener y expresar el amor incondicional. Y en la leyenda artúrica es Percival quien finalmente... Alcanza el grial. Sí, Percival, el escudero de Lancelot. Interesante, ¿eh? Un personaje que al principio parece torpe, incluso ingenuo, Pero que a través de su humildad y perseverancia. logra superar sus defectos. Y esa es la pregunta clave. ¿A quién sirve el grial? Esa pregunta aparentemente simple Encierra una profunda sabiduría, nos invita a mirar más allá de nuestras ambiciones egoístas, a cuestionar nuestras motivaciones, a preguntarnos si buscamos el grial para nuestra propia gloria. o para servir a un propósito mayor. Una pregunta que resuena con mucha fuerza en nuestros tiempos. La pregunta de Percival nos invita a reflexionar sobre nuestro propio camino, ¿no? Hacia el grial interior. ¿Qué buscamos realmente en la vida? Exacto. Riqueza, fama, poder, O algo más profundo. algo más significativo. Es fácil desviarse, dejarse seducir. Por las promesas del ego. Pero la leyenda artúrica nos recuerda que el verdadero camino, No es un camino de egoísmo. sino de servicio, Y ahí es donde Percival se vuelve tan inspirador. es verdad. Comienza como un joven inexperto, comete errores, Se deja llevar por la pasión, por la violencia. pero a través de sus pruebas va aprendiendo, Madurando. transformándose. Lo que impulsa su transformación es esa pregunta. ¿A quién sirve el grial? Al hacer esa pregunta, Percival está reconociendo que el verdadero poder, No reside en la fuerza bruta, ni en la ambición personal. sino en la capacidad de servir a un ideal superior. Exactamente. Y es esa capacidad de servir, de conectar con algo más grande. Nos permite trascender las limitaciones del ego. Percival, al final de su viaje, logra sanar al rey pescador,
que representaba la esterilidad espiritual, ¿no? La desconexión con la fuente de vida. Al sonar al rey pescador, Percival está restaurando el equilibrio. La armonía perdida. Es una imagen poderosa. El grial como un símbolo de sanación, De reconciliación. de reconexión con nuestra propia esencia. Y esa sanación, esa reconciliación comienza por mirar hacia adentro. Confrontar nuestras sombras, aceptar nuestras imperfecciones, Porque como decíamos antes, el grial no es un objeto externo, sino una cualidad del ser una fuente de sabiduría y amor incondicional. que reside en el corazón de cada uno. Para acceder a esa fuente necesitamos cultivar la autoobservación. La capacidad de mirar nuestros pensamientos y acciones. Con honestidad y compasión, En Excalibur hay una escena muy conmovedora. cuando Percival entra en la cámara del grial, Sí. La luz, la música, la presencia del anciano rey. todo crea una atmósfera de profunda sacralidad. Un momento de epifanía, de revelación. Y lo que es aún más revelador es que el anciano rey, Es el propio Arturo. en su forma espiritual, Es cierto. No lo había visto desde esa perspectiva. Arturo, el rey que había perdido su camino. Guiando ahora a Percival hacia la redención. Es un símbolo de la transformación interior que todos podemos experimentar. Arturo, al haber recuperado su conexión con la lógica crística, Con el amor incondicional. puede ahora guiar a otros hacia esa misma fuente de sabiduría. ¿te refieres a la lógica crística? Sí, es un concepto fascinante, pero no estoy seguro de entenderlo completamente. La lógica crística se refiere a una forma de pensar y actuar. Basada en el amor incondicional. La compasión, el servicio a los demás. Una lógica que trasciende el egoísmo, la competencia, La búsqueda del poder la personal, lógica de corazón, de la unidad. de la conexión con algo más grande que nosotros mismos. Entonces la transformación de Arturo representa esa posibilidad. De acceder a una forma de ser más elevada. Más conectada con nuestra esencia espiritual. Exactamente. Y esa transformación es un proceso continuo. Un camino que recorremos a lo largo de nuestras vidas, No se trata de alcanzar la perfección, sino de aspirar a ser mejores cada día. de cultivar la compasión, la sabiduría y el amor en nuestras acciones. Y ese camino, ese proceso de transformación, Nos lleva a nuestro propio grial interior. no es un destino, sino un viaje, El grial no es algo que se encuentra, sino algo que se construye. que se cultiva, que se nutre día a día. Y ese proceso de construcción implica confrontar nuestras sombras. Nuestros miedos, nuestras limitaciones, Un trabajo constante de autoobservación. de autoconocimiento, de autocompasión. Tenemos que aprender a ser nuestros propios guías en este viaje. Y para ser buenos guías necesitamos desarrollar la capacidad de observar Nuestros pensamientos, emociones y acciones. con claridad y honestidad Aprender a escuchar la voz de nuestra intuición. de nuestra sabiduría interior Cultivar la paciencia, la perseverancia. y la confianza en el proceso, La leyenda artúrica nos ofrece no solo una historia fascinante, sino también una guía práctica. para nuestro propio desarrollo personal y espiritual. La historia del rey Arturo, de Camelot, de la búsqueda del Santo Grial. Es un espejo que refleja nuestras propias luchas. Aspiraciones y posibilidades. Una invitación a embarcarnos en nuestro propio viaje heroico. A descubrir nuestro propio grial interior. Y hablando de viajes heroicos, ¿cómo podemos aplicar estas enseñanzas en nuestra vida diaria? Esa es una pregunta clave. ¿Qué herramientas podemos utilizar? Para cultivar esa autoobservación, esa conexión con nuestra sabiduría interior. Interesante. A eso nos dedicaremos en la siguiente parte de nuestra inmersión. Genial. Y bueno, hemos llegado a la parte final de nuestra inmersión en el mito artúrico. Un viaje fascinante, ¿no? Totalmente. La caída de Camelot, el significado del grial, la transformación de Percival. Pero ¿cómo aterrizamos todo esto en nuestra vida diaria? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo aplicar estas enseñanzas en nuestro propio camino? Aquí es donde las ideas de Marcelo Martorelli se vuelven cruciales. Ajá. Él habla de la atenta observación como herramienta para el autoconocimiento. ¿Te refieres a esa idea de observarnos a nosotros mismos? Exacto, observar nuestros pensamientos, emociones. Como un testigo silencioso. Sí, pero Martorelli va más allá. Nos dice que el observador y lo observado, Son una misma cosa. en esencia sí, nuestro ego, nuestra personalidad. Múltiples capas. Y al observarlas con atención, accedemos a una realidad más profunda, Más unificada. Es como si tuviéramos un espejo interno. que nos permite vernos con mayor claridad. Pero, ¿cómo se cultiva esa capacidad de observación? Requiere disciplina, paciencia y sobre todo. Un deseo sincero de conocernos a nosotros mismos. Exactamente. Martorelli nos invita a aquietar el diálogo interno, A silenciar el ruido mental. para poder escuchar la voz del alma. Es como aprender a escuchar con un nuevo oído. Un oído interno que nos conecta con nuestra esencia. Con nuestra verdad más profunda.
Y esa verdad a veces puede ser incómoda. Claro. Implica confrontar nuestros defectos, nuestros miedos, Nuestras tendencias egoístas. esas sombras que preferimos ignorar. Pero es a través de esa confrontación, de esa autoobservación honesta. Podemos liberarnos de las cadenas del ego. Y acceder a la sabiduría del grial. Así es. Y no se trata de un proceso individualista. No, no. La leyenda puertorriqueña nos recuerda la importancia de la comunidad. La conexión con otros que comparten esa búsqueda de trascendencia. Exactamente. Camelot como un ideal de sociedad. Una comunidad donde la justicia, la compasión De servicio al bien común. son los valores que guían la vida. Y construir ese nuevo Camelot, esa sociedad más justa y compasiva. Comienza con el trabajo individual. Con la transformación de cada uno de nosotros. Al final, la leyenda artúrica nos invita a un viaje heroico, Un viaje hacia nuestro interior. donde descubrimos que el verdadero grial no es un objeto, Sino una cualidad del ser una fuente de sabiduría y amor incondicional. que reside en el corazón de cada uno. Dar la vida a través del corazón, como dijo Martorelli. El camino del grial hacia la plenitud y la unidad. La realización de nuestro verdadero potencial La aventura más grande que podemos emprender. Ser nosotros mismos. en toda nuestra complejidad y belleza. Una imagen poderosa para cerrar nuestra inmersión en el mundo del rey Arturo. Esperamos que les inspire a seguir buscando, a seguir cuestionando. A seguir transformándose. Hasta la próxima vez,